¿Te imaginas vivir en un lugar de Asia donde el mañana no está garantizado? No por culpa de la guerra, sino porque simplemente no hay qué comer hoy. Donde el agua potable es un privilegio, la luz eléctrica es un lujo y un par de chanclas es motivo de disputa, pues así es. Mientras Asia brilla en escaparates como Tokio, Dubái, Seúl y Singapur, existe otra Asia, olvidada, invisible, miserable. Hoy, Bello Mundo te llevará por 10 países donde la pobreza no es una estadística, es el paisaje. Lugares donde la única moneda en circulación es la desesperación. Lugares donde los niños escriben con carbón en el suelo de barro. Familias enteras viven de las sobras en favelas improvisadas y comunidades aisladas siguen fuera del mapa, fuera de las promesas, fuera de todo. Número 10. Camboya. Comenzamos nuestra lista por Camboya, un país que intenta levantarse, pero que aún lleva en su cuerpo las cicatrices del pasado. Hace décadas, Camboya vivió uno de los episodios más brutales de la historia moderna. El régimen de los Jemeres Rojos exterminó a casi 2 millones de personas en menos de 4 años. Los intelectuales, los profesores y los religiosos eran considerados enemigos del sistema. El país se convirtió en un campo de exterminio a cielo abierto. Hoy, incluso después de tanto tiempo, Camboya sigue intentando curar esas heridas. Donde debería haber reconstrucción, todavía hay escombros. El pasado fue cruel. El presente sigue siendo injusto. A pesar de que los índices económicos apuntan a una ligera recuperación, la pobreza sigue gritando en las esquinas de las ciudades y en los campos olvidados. Casi 1 de cada 5 camboyanos vive por debajo del umbral de la pobreza, según el Banco Mundial. El contraste salta a la vista. En Phnom Penh, la capital, los pueblos improvisados conviven con hoteles de lujo y mercados llenos de luces LED. Parece moderno, pero es solo una fachada. Basta con caminar un poco para ver la otra cara. Barrios enteros hechos de madera podrida, lonas y zinc. No hay agua corriente, la electricidad falla y las cloacas corren a cielo abierto. En el interior, la realidad es aún más dura. En varias provincias, los niños caminan kilómetros para llegar a la escuela, cuando hay alguna. Los centros de salud son escasos, y cuando existen, faltan medicamentos, médicos y luz. El país sufre un apagón estructural. Las calles se convierten en barro en época de lluvias. Los puentes se rompen. El acceso a cualquier cosa depende de la suerte o de la improvisación. Número 9. Pakistán. Si Camboya intenta reconstruirse, Pakistán parece hundirse bajo su propio peso. Con más de 240 millones de habitantes, el país se enfrenta a una peligrosa combinación de pobreza, desigualdad, superpoblación urbana y colapso medioambiental. Según el Banco Mundial, más del 40% de la población vive con menos de $3 con 65 centavos al día. Son millones de personas que viven al límite, dependiendo de trabajos informales, ayuda humanitaria o de lo poco que pueden extraer de la tierra. En Karachi, la ciudad más grande del país, hay una zona llamada Orangi Town. Oficialmente es un barrio, pero en la práctica es una de las favelas más grandes del mundo. Son 57 kilómetros cuadrados de casas improvisadas, calles sin pavimentar y redes de alcantarillado construidas por los propios habitantes. En algunos tramos no llega el agua corriente y la energía es racionada. Más de 2 millones de personas viven en este espacio olvidado. En el interior, la pobreza adquiere otra forma. Las condiciones son aún más precarias. La pobreza rural duplica a la urbana. El hambre es persistente. La mitad de los niños pakistaníes sufren de desnutrición grave. En los últimos años el país también ha sufrido inundaciones catastróficas que han destruido plantaciones enteras y dejado a familias sin hogar, sin comida y sin ingresos.
Regiones enteras han sido engullidas por el agua, y cuando el agua bajó, solo quedaron barro, deudas y desesperación. La desigualdad es visible. Los agricultores con hectáreas de tierra irrigada comparten el mismo territorio, con comunidades que no tienen acceso al agua potable. Es como si fueran dos países dentro de uno solo. Uno vive de privilegios, el otro de la supervivencia. Número 8. Myanmar. Myanmar se ha sumido de nuevo en la pobreza extrema. Durante años, el país experimentó un tímido crecimiento, con apertura política y entrada de inversiones extranjeras. Pero todo se derrumbó en 2021, cuando un golpe militar derrocó al gobierno civil y devolvió el control total a los generales. Desde entonces, la economía se ha colapsado y la población ha vuelto a caer en lo más profundo del abismo. Hoy, según el Banco Mundial, alrededor del 32% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, y más de un tercio está solo un paso por encima, sin ninguna seguridad financiera. Con la inflación disparada, el desempleo masivo y la fuga de empresas, las familias han recurrido al trabajo infantil, la migración forzosa y las redes clandestinas para sobrevivir. La situación es aún más grave en las regiones en conflicto. En Rakhine, por ejemplo, vive la minoría rohingya. Son musulmanes en un país de mayoría budista y por ello han sido perseguidos históricamente. Muchos no tienen documentos, ciudadanía ni acceso a empleos formales o servicios públicos. Llevan años confinados en campos de refugiados, tratados como extranjeros dentro de su propio país. En las ciudades del interior, la miseria se mezcla con el abandono. En Yangon y Mandalay, los barrios de palafitos y basura comparten espacio con centros comerciales cerrados y edificios antiguos, símbolos de un progreso que no se ha sostenido. La electricidad es intermitente. Los hospitales funcionan con lo mínimo. Las escuelas están vacías. Los profesores han abandonado las aulas. En Myanmar, la pobreza no solo proviene de la falta, también proviene de la represión, la inestabilidad y el miedo. Y si crees que vivir en un país inestable ya es duro, imagina cuando la geografía tampoco colabora, porque el próximo destino de nuestra lista tiene montañas, belleza, espiritualidad y una vida cotidiana de extrema necesidad. Número 7. Nepal. En las laderas del Himalaya, entre picos nevados y rutas turísticas, hay un país donde la belleza esconde la precariedad. Nepal es conocido por el monte Everest, pero la mayoría de sus habitantes no escalan montañas, solo intentan sobrevivir. Gran parte de la población sigue dependiendo de la agricultura de subsistencia. Cultivan, cosechan y consumen lo que pueden sacar de la tierra. Sin máquinas, sin asistencia técnica, a menudo sin saber siquiera si habrá agua para regar. En los últimos años, la rápida urbanización ha traído consigo un nuevo tipo de pobreza. Las ciudades han crecido demasiado rápido y sin planificación. En Katmandú y Pokhara, los barrios marginales se han extendido por las colinas, a orillas de los ríos y en terrenos baldíos. Entre 1992 y 2009, el número de personas que vivían en asentamientos informales se duplicó con creces. Estas comunidades están formadas por casas de barro, zinc y madera. No tienen alcantarillado ni recogida de basura, y apenas hay calles. En muchos barrios, la escuela más cercana está lejos. Y, aún así, faltan profesores, libros y transporte. En el campo, la situación es aún más aislada. Pueblos enteros solo están conectados por caminos de tierra. Falta electricidad, falta agua potable, falta prácticamente todo. En los últimos 20 años, Nepal ha logrado reducir algunos índices de pobreza, pero esto no ha llegado a las regiones más remotas. En las montañas remotas, casi la mitad de las familias aún vive por debajo del umbral de la dignidad. Y por mucho que el turismo mueva millones cada año, ese dinero rara vez llega a donde más se necesita. Número 6. Timor Oriental.
Timor Oriental es uno de los países más jóvenes del mundo. Declaró su independencia en 2002, tras siglos de colonización portuguesa, ocupación indonesia y años de conflicto armado. Cuando finalmente se liberó, había esperanza. El petróleo parecía ser la gran promesa de prosperidad. Pero la bonanza nunca llegó. Y lo que quedó fue un país con paisajes tropicales, un pueblo resistente y una pobreza estructural que aún marca el día a día de millones de personas. Según el Banco Mundial, alrededor del 40% de la población vivía por debajo del umbral de la pobreza nacional hasta hace pocos años. La mayoría depende de la agricultura de subsistencia, sin acceso estable a la salud, la educación o el saneamiento básico. La capital, Dili, creció rápidamente y de forma desordenada. Hay barrios enteros formados por chozas apiladas en las colinas. Las pilas de basura quedan expuestas al sol. El agua se almacena en barriles improvisados. Las aguas residuales corren por zanjas abiertas. Muchas familias viven en la oscuridad, literalmente. Timor Oriental tiene una de las tarifas eléctricas más caras del mundo. Cuando se pone el sol, miles de casas se quedan a oscuras. En el interior, la situación es aún más cruda. Las carreteras están llenas de baches. Pueblos enteros carecen de centros de salud o escuelas propiamente dichas. La mayoría de los niños caminan por el barro. Gran parte de la población sigue cocinando en fogones de leña, bajo un humo denso y constante. Dejando atrás este escenario, nos trasladamos ahora a un país montañoso, aislado y casi olvidado, donde la pobreza tiene otro ritmo, pero el mismo peso. Número 5. Tayikistán. En el corazón de Asia Central, rodeado de montañas y lejos de los focos, Tayikistán intenta salir de la miseria. Pero el camino aún es largo. El país formaba parte de la antigua Unión Soviética. Cuando el bloque se derrumbó, la infraestructura se vino abajo con él. En los años siguientes, Tayikistán se sumió en crisis económicas y quedó totalmente dependiente de las remesas enviadas por los trabajadores que emigraron a países vecinos, principalmente a Rusia. Esas remesas ayudaron. La pobreza se redujo de más del 30% en 2009 a alrededor del 9% en 2024, según los estándares internacionales. Parece prometedor, pero la realidad muestra otra cara. El 10% de las familias aún vive al límite. La mayoría sobrevive con lo mínimo y depende de las redes familiares para no hundirse. La capital, Dushanbe, tiene avenidas anchas y edificios nuevos, pero basta con salir de la ciudad para comprender la otra cara. En la región de Gorno-Badakhshan, las carreteras se convierten en caminos de piedra. La electricidad llega pocas horas al día. En verano se distribuye por turnos. En invierno apenas existe. Las escuelas funcionan en edificios sin calefacción. Los centros de salud son escasos. Las casas rurales están hechas de barro y cubiertas con lana. La tecnología casi no llega. La comodidad es un concepto lejano. El gobierno ha construido edificios modernos e intenta mostrar una imagen de modernización. Pero en los pueblos, lo que se ve son paisajes congelados en el tiempo. Número 4. Siria. Hablar de Siria. Oyes hablar de devastación. El país, que fue centro de comercio, cultura y civilizaciones milenarias, se ha convertido en sinónimo de ruinas, desesperación y abandono. La guerra civil, que comenzó en 2011, destruyó ciudades enteras, acabó con los servicios públicos y dejó a millones de personas a la deriva. Antes del conflicto, la pobreza extrema ya era un problema, pero ahora domina la realidad de la mayor parte de la población. El Banco Mundial afirma que el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud, la educación, el agua y el saneamiento ha empeorado drásticamente desde el inicio de la guerra. Todo lo que constituye la base de la vida en sociedad se ha derrumbado. Alepo, Homs, Deir ez-Zor. Antiguas ciudades con siglos de historia han quedado reducidas a cráteres.
Barrios enteros se han convertido en polvo. El asfalto se ha convertido en tierra. Edificios históricos se han derrumbado como si nunca hubieran existido. El país también se encuentra entre los 10 más inseguros del mundo en cuanto a alimentación. La inflación ha corroído los salarios. Se han destruido pozos de agua. Las centrales eléctricas están paradas. El suministro básico de cualquier cosa depende de favores, milicias o suerte. Los hospitales funcionan de forma improvisada. Muchos no tienen medicamentos ni enfermeros. Decenas de miles de escuelas han sido bombardeadas o abandonadas. En algunos pueblos, los niños venden señal de internet prestada para intentar asistir a clases online. Es la educación a distancia en un país que vive en ruinas. Siria no es solo un país pobre, es un territorio herido, donde la supervivencia se ha convertido en una resistencia diaria. Número 3. Palestina, Cisjordania y Gaza. Saliendo de Siria, nuestro próximo destino es Palestina, uno de los peores escenarios modernos en lo que se refiere a pobreza y destrucción. De hecho, Palestina vive una geografía dividida. Es una realidad partida por la mitad. Sobre el papel, podría ser un territorio de clase media. En la práctica, vive sumida en ciclos de guerra, bloqueos, destrucción y pobreza. Según el Banco Mundial, más de un tercio de la población palestina vive por debajo del umbral de la pobreza. Pero esta cifra esconde dos mundos distintos. En Cisjordania, la situación ya es difícil. Hay pobreza, desempleo y falta de perspectivas, especialmente entre los jóvenes. Ciudades como Nablus y Hebrón conviven con restricciones de circulación, control militar y escasez de oportunidades. La pobreza afecta a alrededor del 12% de la población allí. Pero en Gaza, la realidad es catastrófica. Casi 2 millones de personas viven bajo un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo. La pobreza afecta a casi el 100% de los habitantes. El desempleo ronda el 80%. No hay empleos formales, no hay libre circulación, no hay suministro estable. Las aguas residuales corren por las calles. El agua potable no llega a muchos hogares. No hay electricidad y, donde la hay, solo funciona unas horas al día. Los hospitales que quedan funcionan con generadores improvisados y racionamiento de suministros. Las escuelas ya no funcionan y la vida ahora gira entre sirenas, escasez y espera. Número 2. Afganistán. En segundo lugar de la lista, Afganistán aparece como un claro símbolo de un país desmantelado por décadas de guerra. Durante mucho tiempo, la pobreza se había contenido con ayuda internacional, pero tras la retirada de las tropas extranjeras en 2021, todo se detuvo. Sin inversiones y sin flujo de dinero, la economía se estancó, la inflación se disparó, el desempleo se disparó. Hoy, según UNICEF, la mitad de la población, que ronda los 23 millones de personas, necesita ayuda humanitaria urgente. Y no se trata de una crisis pasajera, es un colapso que se extiende a todos los ámbitos de la vida. El ingreso promedio de un afgano ronda el $1.39 por día. Es uno de los más bajos del planeta, y eso considerando las zonas urbanas, porque en las zonas rurales o en las regiones controladas por los talibanes, prácticamente no circula dinero. La pobreza allí no es una estadística, es el suelo mismo. La exclusión de las mujeres también ha tenido un impacto directo en la economía. Las niñas no van a la escuela. Las mujeres tienen prohibido trabajar. Con la mitad de la población impedida de producir, millones de familias se han visto empujadas a una rutina de supervivencia. En muchas zonas del interior, los pueblos solo son accesibles por senderos o en mulas. No hay alcantarillado, no hay material escolar, no hay ninguna red básica de apoyo. Los hospitales de campaña están llenos. Muchos atienden en tiendas de campaña o en ruinas. Los medicamentos son escasos y la atención, cuando existe, es improvisada. Cada kilómetro que se aleja de Kabul
pone más de manifiesto el colapso. Casas de barro rodeadas de campos minados, edificios abandonados convertidos en refugios, niños hambrientos sentados junto a latas vacías, esperando algo que tal vez nunca llegue. Número 1. Yemen. En el extremo más triste de esta lista de pobreza en Asia se encuentra Yemen, un país que no solo se enfrenta a la pobreza, sino que está sumido en un colapso humanitario total. Situado en el suroeste de la península arábiga, Yemen lleva casi 10 años en guerra civil. Una guerra que ha destruido prácticamente toda la economía, desintegrado los servicios públicos y empujado a la mayoría de la población a la miseria. Hoy en día, más de 17 millones de yemeníes pasan hambre. Alrededor de 18 millones no tienen acceso a agua potable ni a ningún tipo de saneamiento seguro. Esto representa casi toda la población del país. Ciudades que alguna vez fueron vibrantes, como Saná y Taiz, ahora son ruinas. Barrios marginales de piedra y barro han sustituido a las calles. En muchos barrios, las mujeres se agolpan alrededor de pozos poco profundos para sacar agua fangosa. En otros, los niños sobreviven solo con lo que reciben de las agencias humanitarias. La moneda local ha perdido tanto valor que cocinar se ha convertido en un reto logístico. Familias enteras improvisan hornos con madera húmeda, papel viejo o petróleo de contrabando. Falta comida, faltan medicamentos, y enfermedades que ya habían sido controladas han vuelto con toda su fuerza. Cólicos, malaria, diarrea infecciosa. Todo está a la deriva. Lo más trágico, Yemen fue en su día un centro comercial. Fue la cuna del café que conquistó el mundo árabe. Hoy, esa misma tierra fértil solo cultiva hambre e incertidumbre. No hay escuelas en funcionamiento en muchas regiones. No hay hospitales equipados. Y, sobre todo, no hay futuro. Según el Banco Mundial, al menos el 80% de la población depende directamente de la ayuda humanitaria para no morir de hambre. Yemen no solo cierra esta lista, es la materialización de todo lo que muestra, cómo la pobreza puede crecer cuando se une a la guerra, al abandono y a la ausencia total de esperanza. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por los 10 países más pobres de Asia, lugares donde la pobreza no es una estadística, es el paisaje. Ahora cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué es lo que más te ha impactado de esta lista? ¿La desigualdad? ¿El abandono? ¿O la forma en que algunas naciones siguen siendo invisibles a los ojos del mundo? ¿Crees que hay salida? ¿O aún estamos lejos de ver estas realidades como una prioridad? Entonces no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún vídeo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima aventura de Bello Mundo.